Mi madrastra intentó robar a mi hija en el aeropuerto mientras nos mudábamos, pero fue detenida por la policía aeroportuaria por saltarse los controles de seguridad. Tengo una madrastra tan mala que hasta mi padre se divorció de ella. Y quiero dejar claro que mi padre no es una persona que abandone matrimonios por una discusión normal. Él aguantó bastante. Más de lo que debería. Pero después de múltiples infidelidades, escenas cada vez peores y finalmente que ella destruyera parte de su casa, porque no quería aceptar el divorcio, incluso él entendió que cortar lazos con esa mujer era lo mejor para él y el resto de la humanidad. En caso de que, por estar casado con ella, su alma estuviera vinculada a este ser demoníaco. El divorcio fue hace 2 años. Mi padre consiguió una orden de restricción contra ella porque, en medio del divorcio, ella básicamente entró a la casa que le pertenecía a mi padre, causando destrozos que luego fueron recuperados mediante el divorcio. También lo llamaba desde números distintos. Sin embargo, aunque me hubiera gustado tener una de esas, la orden se aplica a él, no a las personas cercanas a él. Eso es importante para el resto de mi publicación. Yo nunca quise a esa mujer. Mi padre se casó con ella cuando yo tenía 19. Yo ya estaba en la universidad y no vivía con él, así que al principio pensé que simplemente tendría que tolerarla en situaciones muy esporádicas y sin ningún compromiso. Pero aún en esos momentos ella podía ser bastante intensa. Pero ella se volvió rara conmigo casi de inmediato. No rara de, ¿quieres ser mi amiga?, rara de, necesito saber todo sobre ti. Me preguntaba por mis calificaciones, mis horarios, mis amigas, si tenía novio, si salía de noche, cuánto dinero gastaba, si pensaba tener hijos algún día. Al principio respondía poco, con educación. Después empezó a escribirme demasiado y tomé la decisión de cortar el problema. Preguntaba cosas que no eran asunto de nadie más que míos. Ni siquiera mi madre me hacía esas preguntas, y era mi madre, no una loca que se había casado con mi padre. No necesitaba una madrastra que me hiciera sentir incómoda. Ahora, viendo lo que sucedió después, había señales que mi padre debería haber visto. No sé si hubiera mejorado algo, pero esta mujer tenía un cartel de «Aquí loca», que brillaba más que un casino de Las Vegas. Mis medidas antimadrastra fueron sencillas, la bloqueé. También hablé con mi padre y le dije que la mantuviera lejos de mí. Él lo hizo. No voy a fingir que actuó perfecto en todo su matrimonio, pero en eso sí me escuchó. Le dejó claro que no se metiera conmigo. Durante un tiempo funcionó, o ella se desquitó siendo infiel y siendo una maldita bruja pasivo-agresiva con él. Luego se divorciaron, ella perdió acceso a mi padre por la orden de restricción, y al parecer, necesitaba otro lugar donde poner su obsesión. Yo estoy embarazada y ahora ya estoy muy cerca de dar a luz, y toda esta historia me ha hecho pasar el final del embarazo revisando cámaras, capturas, números desconocidos y rutas de manejo. Muy maternal todo, muy zen y feng shui. Los primeros mensajes aparecieron en redes sociales. Cuentas nuevas, perfiles raros, nombres que solo una loca podría inventarse. Al principio no eran amenazas directas, eran cosas como: ¿seré yo la abuela de ese bebé? No, o sé que tu papá no me habla, pero ese bebé también es parte de mi vida. No es mi madre, no es mi familia, no es nada para mi bebé. Bloqueé las cuentas. Luego llegaron mensajes desde números desconocidos. Presenté denuncias, pero la policía me dijo que no podían hacer mucho porque los números no estaban vinculados con mi madrastra de alguna forma directa. Tampoco había amenaza explícita en lo que decía, solo un leve acoso y molestia. Palabras de la policía, no mías. Lo entiendo hasta cierto punto. Pero cuando alguien que ya tiene historial de acoso empieza a preguntar por tu bebé, no se siente como solo mensajes. Cuando empecé a bloquearlo todo, se puso más insistente. Los mensajes cambiaron de tono. Decía cosas como: merezco estar en la vida de ese bebé, no podrás bloquearme lo suficiente para evitarlo, los bebés necesitan a sus abuelas. Ese último me dio una rabia particular. Mi hija tiene abuelas y no es precisamente esta mujer. Tengo a mi madre y la madre de mi esposo, con eso ya es suficiente. Mujeres que no han destruido casas o engañado a mi papá. No estoy en el mercado en busca de una abuela de repuesto que tiene la estabilidad mental de un mandril enfadado. Hice algo que no recomiendo sin cuidado, pero que me sirvió, respondí algunos mensajes de forma breve para que ella se incriminara. Solo pregunté cosas como por qué me estaba escribiendo si ya le había dicho que no quería contacto, o por qué decía ser la abuela de mi hija si ni siquiera la conocía. Ella contestó lo suficiente para quedar identificada. Con eso y el historial con mi padre, conseguí una orden de restricción temporal. Luego, una permanente. Durante la temporal, pareció tranquilizarse. Supongo que la policía habló con ella. O que un abogado le explicó que sería nada bueno para ella si seguía con el acoso constante durante mucho tiempo más. No lo sé, pero hubo silencio. Después de la orden permanente, las cosas empeoraron. Empezaron a llegar más correos nuevos: prepárate para lo que se viene, te encontraré, vas a arrepentirte.
Presentamos todo otra vez. Como era su primera violación formal de mi orden, al menos registrada así, recibió una advertencia y una multa. Esa parte me dejó con una mezcla de enojo y cansancio. No esperaba que la encerraran de por vida por correos, pero escuchar advertencia cuando estás embarazada y una mujer obsesionada dice que te va a encontrar, no te hace sentir especialmente protegida. Después de eso, los mensajes pararon, pero empecé a sentir que me seguían. No sé qué coche conduce ahora, eso es parte del problema. No puedo mirar por el retrovisor y decir, sí, reconozco la escoba voladora que usa para moverse por la ciudad. Pero varias veces vi el mismo coche en mi ruta al trabajo. No una vez, varias. A veces a distancia, a veces girando donde yo giraba. Tal vez era coincidencia, tal vez estaba paranoica. Estar embarazada y acosada no te deja con el sistema nervioso más objetivo del mundo. Mi esposo instaló una cámara en mi coche. Luego instaló una en el suyo. Nuestra casa ya estaba llena de cámaras desde que empezó todo. También advertimos a mi trabajo sobre la orden de restricción y qué hacer si ella aparece. Propuse regresar a una vieja costumbre de los asaltantes de castillo de la Edad Media, que es tirar aceite hirviendo, pero esa idea fue descartada por recursos humanos. Hay otras medidas de seguridad que no voy a mencionar, por si ella o alguien cercano llega a leer esto. No quiero explicarle a una persona obsesiva exactamente qué tendría que evitar. Por ahora no hemos grabado nada concluyente del coche. No he vuelto a ver el coche desde que tengo estas nuevas mejoras en el mío. Pero siempre que salgo de casa, miro hacia ambos lados y también cuando voy conduciendo. No sé por qué, pero sigo sintiendo que todo esto está avanzando hacia algo peor. Mi padre está furioso. También se siente culpable, aunque no hay nada que pudiera hacer cuando él ya se libró de esta mujer mucho antes. En este punto, es una mujer dañada que actúa de esta manera porque algo en su cerebro no funciona bien. Mi esposo está en modo seguridad permanente. Solo le falta montar guardia por la noche alrededor de un cerco de púas y hacer patrullaje. No quiero vivir así, pero tampoco quiero fingir que esto no está pasando. Es decir, no sé de lo que es capaz si sigue con estas cosas. No es como si dejara de hacerlo si la policía le dice, estate quieta. Puedo regresar si conseguimos pruebas del seguimiento o si vuelve a violar la orden. Espero no tener que hacerlo, pero si eso es lo que leo en los comentarios seguramente lo haga. Edición. Para dar algo más de contexto y no incluirlo en mi publicación, lo escribiré aquí. El divorcio fue malo, muy malo. Mi padre descubrió la infidelidad, y luego muchas otras más. Eso fue suficiente para el divorcio. Pero luego de esta loca, comenzó a seguirlo y no quería aceptar la idea de divorciarse de mi padre. Había esas banderas rojas en el matrimonio, que yo vi y le advertí. Pero no fue hasta que vio que lo engañaba para que todo cayera como un dominó. Una de esas cosas, y que está relacionada con esto que está haciendo, es que ella quería un bebé con mi padre. Mi padre ya no quería otro bebé, pero igual ella insistía con 49 años en ese entonces que quería uno. Creo que se hicieron pruebas de fertilidad, o al menos mi madrastra lo hizo, y era casi imposible para ella. Al menos no piensa que mi hija es su hija, y por lo menos se ve como la abuela. Sigue estando mal, pero no tan mal. Todavía hay un poco de cordura en ella, aunque sea muy poca y casi esté aplacada por todo lo demás. Actualización 1. Vine para contarles que ya tenemos pruebas de que era ella siguiéndonos. Durante una semana entera, el mismo coche apareció en mis rutas. Mi esposo y yo revisamos los vídeos de la cámara del coche y allí estaba ella una y otra vez. El vehículo se mantenía a distancia, pero giraba cuando yo giraba, frenaba cuando yo frenaba y aparecía de nuevo incluso cuando cambiaba rutas. Con eso fuimos a la policía. Esta vez aceptaron revisar la matrícula, lo que devolvió que el coche estaba a nombre de mi madrastra. Ni siquiera usó el coche de una amiga, aunque no sé si tiene, o al menos uno de alquiler. Se presentaron cargos por acoso y por violar la orden de restricción. No sé exactamente cómo quedará todo formulado al final, pero ya estamos en la etapa de que hemos hecho todo lo necesario, y ahora es la justicia la que debe actuar. El haber grabado durante una semana nos da pruebas concretas de que no fue casualidad que estuviera a algunos metros de distancia, hay un patrón. La policía habló con ella y revisó el coche. Y aquí es donde la cosa se vuelve más inquietante. Tenía cinta adhesiva. También algunas otras cosas raras que no voy a detallar demasiado porque todavía hay un proceso abierto. Algunas podrían ser explicables si quisieras hacer un esfuerzo enorme por verla como una ciudadana normal con un maletero desordenado. Pero considerando que llevaba días siguiéndome, que está obsesionada con mi bebé y que ya me dijo que me encontraría, yo no tengo ganas de interpretar eso como cosas que una persona cualquiera lleva en el coche. Mi opinión es que estaba preparando algo. No sé si secuestro o lo que fuera, pero me da la sensación de que era malo. No sé si en su cabeza enferma había una historia donde ella me rescataba de mí misma y se quedaba con mi hija. No puedo saberlo.
Pero si una persona con orden de restricción sigue a una embarazada durante días y tiene cinta adhesiva en el coche, no voy a sentarme a debatir si era para envolver regalos. El juez tendrá que decidir cómo interpreta eso. La audiencia será pronto. Mi abogado cree que esto puede llevar a una condena real, no otra advertencia. No sé cuánto tiempo. No quiero hacerme ilusiones, pero ya no parece que vaya a salir solo con un o te portas bien o no hay cena. Mi miedo real es que el juez interprete que la cinta es algo normal que alguien puede tener en el coche para una reparación rápida de coche. Y lo entiendo, alguien que viera mi coche pensaría que soy una asesina serial de presidentes. Pero en este caso, creo que mi madrastra tenía intenciones raras. Mi esposo está más tenso que nunca y mi padre también. Mi madre vino a quedarse con nosotros unos días, lo cual ayuda. Ella no tiene muchas pulgas y eso me hace sentir segura. Mi madrastra siempre le tuvo miedo. Es como una especie de kriptonita, así que estar merodeando hace que se mantenga a raya en caso de que salga. Yo sigo trabajando, aunque con ajustes. No manejo sola de noche, mi trabajo ya sabe que el coche era de ella, tenemos copias de la orden en varios lugares y las cámaras siguen funcionando. Mi bolso parece una carpeta legal, en lugar de un bolso de mujer. No voy a fingir valentía todo el tiempo, hay días en que estoy cansada. Hay días en que me molesta que el final de mi embarazo se haya convertido en esto. Pero también estoy esperanzada de que la encierren de una vez por todas. No me hago ilusiones, pero no puedo evitar pensar en eso. Creo que regresaré después de la audiencia. Por ahora estoy bien, el bebé también lo está y a mi madrastra la tienen encerrada hasta que haya una audiencia por su caso. Ese es el mejor lugar para ella, aunque PETA quiera que los animales no estén en ninguna celda. Actualización 2. Esta es una actualización feliz porque mi hija nació hace pocos días. Todos estamos muy bien y felices. Un poco de calma entre tantas cosas que estaban pasando. Mi esposo está agotado, emocionado y funcionando con una cantidad de sueño que legalmente debería considerarse insuficiente para tomar decisiones. Pero estamos bien. El hospital estuvo tranquilo y la casa también. Nuestras únicas preocupaciones en este momento son las de cuidar de un bebé que hemos traído a este mundo. No es que el nivel de estrés sea menos que con una madrastra loca, pero es un buen estrés. Esa es la noticia principal, lo demás viene después. Mi madrastra fue condenada a casi un año por el acoso y por violar la orden de restricción. El seguimiento, los mensajes, la violación anterior y lo que encontraron en su coche pesaron bastante. No voy a decir que el sistema nos dio todo lo que queríamos, porque yo habría preferido algo más largo, quizás hasta que se le caigan los dientes. Pero casi un año significa que no estuvo libre cuando nació mi hija. Eso ya me dio un nivel de tranquilidad que necesitaba. No estoy completamente tranquila, porque sé que saldrá. En unos meses, si obtiene algún beneficio o reducción, puede estar fuera antes de lo que me gustaría. Y cuando salga, no sé si habrá entendido algo o si habrá pasado ese tiempo alimentando la idea de que todos le quitamos su bebé. Por eso las medidas en casa siguen. Y todos estamos en alerta en caso de que decida su próximo movimiento tras salir. También si está trabajando con alguien. No es algo que creamos al 100%, pero podría ser, no sé. También hubo una parte del caso que todavía me da escalofríos. En el coche encontraron un anotador con posibles nombres de bebé. Todos eran combinaciones usando el nombre de mi madrastra como primer nombre y luego un segundo nombre. Algunas opciones eran horribles. Había algunas combinaciones que estaban bien, pero que no íbamos a usar. Otras que solo podrían ocurrírsele a una mujer como ella. Para ser justa, hay un nombre que sí combina bien con el suyo, Bruja del Infierno. Actualización 3. Mi madrastra salió de prisión hace 5 meses. Durante los primeros 4 meses, todo estuvo tranquilo. Tan tranquilo que empecé a sentirme segura. No bajamos todas las medidas, pero sí dejé de pensar todo el tiempo en la posibilidad de que, al salir de casa, mi madrastra saltara de un arbusto. Tuvimos un pequeño momento que yo llamé paz familiar y está bien. Ya sabes, lo que cualquier familia debería tener cuando tiene una hija. Pero no todos tienen una madrastra con problemas, así que debería sentirme especial, supongo. Hace un mes, empezaron los problemas. Primero fueron llamadas tarde por la noche al teléfono de casa. Número desconocido que, cuando contestábamos, cortaban. Al principio pensé que podía ser spam, llamadas automáticas o alguna tontería. Después se repitió demasiado y a veces algunas no cortaban de forma inmediata. Solo faltaba escuchar la respiración o algo tenebroso como eso. Luego empecé a sentir otra vez que me seguían. No puedo probarlo bien. La cámara del coche captó un vehículo algunas veces, que no era su anterior escoba voladora, pero la matrícula no se ve con suficiente claridad. Tal vez soy paranoica o tal vez no. Esa es una de las cosas más agotadoras del acoso, incluso cuando es solo tu imaginación, tu cuerpo tiene la memoria de cómo se siente cuando la amenaza era real.
Pero la semana pasada dejó de ser una sensación. Mi esposo, mi hija y yo no estábamos en casa. Una de las cámaras grabó a mi madrastra intentando abrir ventanas. Iba una por una, probando si alguna estaba mal cerrada. No lo consiguió porque todas estaban aseguradas. Pero verla en vídeo tocando mi casa mientras mi hija vive allí me dejó sin aire durante unos segundos. Presentamos una denuncia de inmediato. Ahora es posible que reciba otra condena por violar la orden, acoso y por intentar entrar a la casa. No sé si será tan larga como la anterior. Mi abogado dice que el historial ayuda, pero nada es seguro. En este momento necesito algo más permanente. Algo como defensa de la propiedad privada al estilo permanente, si es que me entienden. El problema es que no se ha presentado una oportunidad como esa y la temporada de caza de madrastras brujas no comienza hasta como otoño. Y no es como si esta clase de gente viera la prisión como una advertencia de que lo que hacen está mal, las vuelve peores. Hace meses habíamos hablado de mudarnos a otro estado. Lo descartamos cuando todo se calmó. También porque parecía demasiado, muy caro y muy complicado. Mi esposo y yo tenemos trabajos aquí, familia, amigos, todo. Tampoco tenemos ninguna seguridad de obtener empleo allí. O por lo menos yo sé que no tengo seguridad para eso. Al menos uno de nosotros necesita tener un trabajo asegurado en otro lugar. Mi esposo empezó a buscar de forma seria. Yo también estoy mirando, aunque mi campo es más complicado. Si él consigue algo primero, probablemente nos mudemos y yo tarde un poco más en encontrar trabajo. No es ideal, pero nada de lo que sucede lo es. Hay que adaptarnos a lo que tenemos. Por ahora estamos bien y la casa está segura. Mi hija no vio nada, no sabe nada y espero que nunca recuerde a esta mujer como algo más que una historia que sus padres manejaron antes de que pudiera entenderla. Actualizaré cuando sepamos qué pasa con la nueva denuncia o si conseguimos avanzar con la mudanza. Ojalá pueda escribir la próxima desde un lugar donde ella no sepa ni el código postal. Edición, sí, hacerle daño a una persona no está en mis planes. Tampoco quiero hacerle daño a un animal. Pero mi madrastra no es ni una cosa ni la otra. Es esta entidad que 300 años atrás un cura combatiría con agua bendita y palabras en latín. Tal vez un poco de fuego, si hay suerte. Puede tener forma humana, pero no debes engañarte. Es la clase de cosa que usarías para asustar a los niños que no comen su verdura, diciéndoles que por la noche irá a sus habitaciones y se los llevará. Si lo haces y le muestras una foto, el niño se volverá verde de tanto brócoli que le saldrá hasta por las orejas. Advertencia, no intenten esto en casa. Edición, mi madrastra estará otros 3 meses en su cabaña de vacaciones, también conocida como la prisión. Actualización 4. Me siento como si hubiera entrado en un programa casero de protección a testigos. Mi madrastra había salido para este entonces, no pudimos movernos más rápido. No lo digo de broma. Hemos tomado medidas que antes me habrían parecido exageradas, paranoicas o directamente ridículas. Ahora me parecen necesarias. Prefiero que alguien piense que exageré a despertarme una noche con mi madrastra intentando abrir otra ventana. Pasaron muchas cosas antes de que pudiera escribir esto. Después de meses de entrevistas, rechazos, llamadas y correos, mi esposo consiguió un empleo en otro lugar. No voy a decir dónde. No diré el estado, ciudad, región, clima, industria ni si hay buen café cerca. Lo único importante es que le ofrecieron un puesto y lo aceptó. Yo todavía no tengo empleo nuevo. Estoy buscando, pero mi campo es poco ideal para escapar de una madrastra. Nadie me dijo cuando comencé a estudiar estas cosas. Deberían estar en los folletos de cualquier universidad respetable. Mi esposo me dijo que puedo tomarme tiempo y cuidar a nuestra hija mientras nos instalamos. Estoy bien con eso, aunque sigo yendo a entrevistas. No quiero depender solo del más tiempo del necesario, pero también sé que sobrevivir a esta mudanza ya es trabajo. No nos mudamos cerca de mi madre ni de otro familiar. Eso habría sido demasiado obvio. Aunque, pensándolo bien, mi madre es la kriptonita de mi madrastra, así que tal vez habría sido una buena medida de seguridad. Elegimos un lugar que no tenía conexión evidente con nosotros. Antes de irnos hicimos algo que todavía me parece excesivo, pero funcionó. Contratamos una empresa de mudanza para llevar algunas cosas, entre comillas, a otro lugar que no era nuestro destino real. Les pareció raro, pero les dijimos que pagaríamos la tarifa común. Después de eso no hicieron más preguntas. El objetivo era crear una ruta falsa, por si ella o alguien estaba vigilando. No sé si lo estaba, pero si siguió ese camino, debe haber tenido un viaje de carretera interesante. Nuestras cosas reales salieron de otra forma. Organizamos una supuesta venta de jardín donde amigos compraron, entre comillas, varias cosas. Después las llevaron a un punto acordado, y desde allí un camión real trasladó todo. Mi esposo siguió durante 2 horas al primer camión falso para asegurarse de que nadie lo seguía. Sí, suena como si fuéramos una familia de locos,
pero podría haber sido peor si nos hubieran dejado rentar un tanque y un F-16 durante unas horas. Sí, nos sentimos absurdos. También nos sentimos seguros por primera vez en meses. Vendí mi coche. El de mi esposo quedó en casa de sus padres hasta que sea más seguro moverlo. Un amigo nos llevó al aeropuerto. No íbamos a viajar en coche por la distancia, y tampoco queríamos una ruta fácil de seguir. Durante el trayecto al aeropuerto, creí ver un coche que nos seguía. No podía saber si era o no, pero ya había aprendido a confiar en mi sensación lo suficiente para no ignorarla. Se lo dije a mi esposo. Nuestro amigo aceleró hasta el límite de la velocidad legal. Llegamos, bajamos, hicimos los trámites lo más rápido posible y fuimos hacia el área de embarque. La idea era simple: una vez que pasáramos seguridad, nadie sin boleto podría seguirnos ni ver a qué puerta íbamos. Ella lo intentó igual. Mi madrastra apareció en el aeropuerto e intentó pasar por un control de seguridad sin autorización. No sé qué pensaba, si es que alguna vez lo ha intentado. No sé si en su cabeza había una escena donde corría hacia nosotros, tomaba el bebé y salía corriendo por el desierto. La policía aeroportuaria la redujo casi al instante. Fueron bastante eficientes en saltar encima de ella y arrojarla al piso. Mi esposo habló con los agentes, les explicó la orden de restricción y el historial. Nosotras no nos acercamos. Yo tenía a mi hija conmigo y no pensaba darle a esa mujer ni un segundo de cercanía. Según lo que se dijo después, mientras la tenían en una sala, ella repetía que quería a su nieta y que había venido a rescatarla. También decía cosas incoherentes. Bueno, más que esas. El agente que testificó contó parte de eso cuando testificó y se mostraron las grabaciones. Terminó recibiendo 5 años más de prisión. No solo por violar la orden otra vez, sino por intentar saltarse un control de seguridad en un aeropuerto. Eso se lo toman muy en serio, como deben. No llevaba una bomba ni un arma, que sepamos, pero no necesitas llevar una bomba para que un intento de cruzar seguridad por la fuerza active todas las alarmas. Es el maldito aeropuerto, no el picnic empresarial del trabajo de mi esposo. Nosotros seguimos con el viaje. También compramos boletos con escala y luego otro tramo hacia el destino real, por si alguno de los planes fallaba. Finalmente, y después de un día agotador, llegamos donde teníamos que llegar y nos inundó una paz que no puedo explicar. Además, mi esposo y yo cambiamos nuestros apellidos al apellido de soltera de la madre de mi esposo. Fue una medida extra más a la larga lista de exageraciones. Queremos que haya menos formas de rastrearnos, documentos o información pública que nos deje expuestos. Ahora, estamos instalados. No diré que estamos completamente tranquilos. Después de vivir así, la tranquilidad no vuelve de golpe. Pero ella estará en prisión por años. Si en 5 años algo falla, no puedo saberlo ahora. Solo sé que hicimos todo lo que pudimos para desaparecer de su alcance sin dejar de vivir. Si esta es mi última actualización o no, lo decide la locura de mi madrastra. Hagan sus apuestas si quieren. Edición: no está en la misma prisión que antes. Ahora está en una de mayor seguridad por la gravedad de los hechos. No es de máxima seguridad. Pero si hubiera saltado los controles de seguridad con su escoba voladora, probablemente ahora estaríamos hablando de Guantánamo. Como pequeño detalle de color para ustedes, en casa tenemos un mapa del país y unos puntos donde estamos nosotros y donde está ella. Cada vez que me siento un poco mal, veo la distancia que nos separa, que también está calculada, y mi paz interior regresa.